terminamos nuestro repaso a la España musulmana con un vídeo dedicado a la cultura andalusí. Hay que tener en cuenta dos cosas antes de ver este vídeo. La primera es que hay tres anteriores, uno dedicado a la evolución política, otro a la economía y uno tercero dedicado a la sociedad andalusí que vamos a empezar a repasar ahora, como viene siendo habitual en los vídeos, siempre repasamos lo anterior brevemente. Por tanto, hay que tener en cuenta en primer lugar eso, que hay tres vídeos anteriores y en segundo lugar que no es un repaso global a la historia de la España musulmana, es un repaso que va desde el siglo VIII hasta el XI, porque los siguientes temas del libro abordarán los siguientes siglos hasta llegar al siglo XV, que es cuando termina la presencia musulmana en la península ibérica. Bien, iniciando ya el repaso de la sociedad andalusí, lo primero que vimos el otro día es que había una división étnica, una división económica y una división religiosa de la sociedad. Vamos a empezar por la étnica. Distinguíamos tres tipos de etnias en la España musulmana. La primera, las árabes, que procedían de Arabia; el segundo, los bereberes del norte de África; y el tercero, las personas, los grupos de personas que ya estaban en la península cuando se produce la invasión. Y dentro de este tercer grupo cabe distinguir los hispanos-romanos y los visigodos. La división económica se estructura a partir de cuatro grupos: una clase alta de dignatarios, de gobernantes, de grandes terratenientes y mercaderes, la jasa; una clase media de gente ilustrada, de profesiones liberales, de pequeñas propiedades; en tercer lugar, la masa popular, que era la amma; y por último, aquellas personas que eran vendidas y compradas como mercancías, los esclavos. El tercer tipo de división tiene que ver tanto con la religión como con la situación en la que se encontraban los grupos en el 711, en el momento de la conquista. Si tenemos un grupo humano que viene y un grupo humano que es invadido, cabe hablar de conquistadores y de conquistados. Y a partir de ahí, si esos conquistadores traen una religión nueva, el Islam, es posible, y así sucede en el caso de la península ibérica, que entre los conquistados haya gente que se convierta a esa religión, los muladíes, y haya gente que mantenga su antigua religión, ya sea el cristianismo o el judaísmo. Vamos a empezar, por tanto, una vez repasada la cuestión social, la cultura y el arte del mundo musulmán, los aspectos relacionados con la cultura y el arte. Vamos a empezar por la arquitectura. Hay que tener en cuenta, para empezar, que por una cuestión de doctrina religiosa, el Islam no presta apenas atención ni a la pintura y mucho menos a la escultura. Por tanto, el arte dedicado a la arquitectura es mayoritario. Si lo comparamos con cuestiones vistas anteriormente como el románico o el gótico, pues veremos que ahí la escultura y la pintura tienen un mayor peso en el mundo musulmán. Las características de la arquitectura andalusí son muy claras. La primera de ellas es que los materiales de construcción son pobres, generalmente ladrillo o yeso. Es raro la utilización de mármol o de piedra, y cuando se utiliza muchas veces es porque se reutiliza de edificios de época romana o visigoda. Ahora bien, los musulmanes en su decoración utilizan tres tipos de decoración: decoración geométrica, vegetal y epigráfico, que es escrituras generalmente del Corán. Pero lo que iba a decir antes, hay que tener en cuenta una cosa con la decoración, y es que padecen un fenómeno que se llama horror vacui, es decir, tienen necesidad de llenar todo el espacio de la pared de decoración. Y como habitualmente no dibujan la figura humana ni los animales, pues esta decoración, ya digo, tiene motivos geométricos, vegetales o escritura, epigráficos. Es una arquitectura principalmente abovedada. Existen edificios importantes con una estructura dintelada, pero es raro. En líneas generales suelen ser bóvedas, y esas bóvedas suelen estar formadas por arcos de herradura. Si os fijáis, voy a mover el ratón a esta imagen para que veáis lo que es un arco de herradura. Es un arco donde el pilar se ve sobrepasado por la propia estructura del intradós del arco. Un segundo tipo de arco, el polilobulado, que como su nombre indica tiene varios lóbulos. Aquí lo veis que lo estoy señalando con el ratón. Y bueno, y el último elemento a destacar de esa arquitectura abovedada es que de manera esporádica
aunque sí que lo utilizan, pero de manera esporádica, insisto, pueden tener cúpulas. Los interiores de los edificios, aparte de lo que veis ahí, que son espacios confortables, lo fundamental es la manera de utilizar el agua, la importancia que tiene el agua en esos edificios y el juego de luces, el efecto que se produce con las luces cuando cruzan los vanos de las paredes o los huecos que se pueden abrir incluso en los techos. El ejemplo más claro, aunque es de época posterior, no es de los siglos 8 y 11, sino que es ya de época nazarí, es la Alhambra de Granada y los patios que tiene con sus distintas fuentes. Ahí es donde se ve efectivamente la importancia del agua que por otro lado también hemos visto al hablar de economía en los aspectos relacionados con la agricultura. Bien, ahí tenéis más de cerca los arcos de herradura y los lobulados, y por último hay que hablar de la evolución de esta arquitectura durante la época califal y la época de los reinos de Taifa. En primer lugar, de la época califal, si hay que destacar dos edificios, claramente hay que hablar de la mezquita de Córdoba, que va a ser constantemente ampliada por los distintos emires y califas, y también que hablamos, cuando hablamos de política en su momento, el palacio de Medina Azahara mandado edificar por Abderramán III. Y de la época de los reinos de taifas, lo primero que hay que decir es que utilizan todavía materiales más pobres que los utilizados en la época del emirato y del califato, pero además los arcos adquieren una mayor variedad, ya no solo son de herradura y polilobulados, sino que hay una mezcla de distintos tipos de arcos. Como edificios más importantes cabe destacar siempre las fortalezas y los palacios, en concreto el Palacio de la Aljafería de Zaragoza y la Alcazaba de Málaga, quizás sean, ya digo, los edificios más representativos de esta época. Por último, vamos a hablar de la herencia cultural. Hay que tener en cuenta que al margen del propio desarrollo cultural que tuviera lugar en Al-Ándalus, Al-Ándalus toma la cultura musulmana que le viene de Oriente y que a su vez había tomado pues herencias culturales del mundo persa, del mundo bizantino, del antiguo mundo griego, de Egipto, de la zona de Mesopotamia e incluso de la India. Por tanto, todo ese bagaje cultural va a llegar a la península y va a ser enriquecido por una serie de personajes y por el conjunto de la sociedad. Hay que decir que el mundo musulmán tenía en esa época, en la época del emirato, del califato y de los reinos taifas, un gran aprecio a la cultura. Es importante la aportación en el mundo de las matemáticas, donde introdujeron el álgebra y también el sistema de numeración que hoy día conocemos como árabe, tanto por los números que utilizan, ¿vale? Los números romanos se dejan de utilizar para pasar a utilizar la grafía numérica que actualmente tenemos, pero además introducen el número 0, que es un préstamo cultural que toman del mundo de la India, pero son ellos los que lo transmiten primero a la península y luego al resto de Europa. En el campo de la astronomía cabe destacar a Zarquiel de Córdoba. También tenemos pues, gente del mundo de la literatura como Ibn Anz o de la medicina como Al-Zarawi. Ahora bien, si alguien destaca en el mundo del pensamiento en general y de la medicina en particular es el judío Maimónides. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que no es musulmán y en cambio vive en el mundo musulmán, es respetado, pagaría evidentemente su impuesto para seguir practicando su religión, pero se le permite participar de este esplendor cultural y hacer unas importantes aportaciones. Y por último, en el campo de la filosofía hay que destacar la figura de Averroes. Bien, con esto damos por finalizado el repaso a la historia de Al-Ándalus entre los siglos VIII y XI. A partir de ahora los siguientes vídeos los dedicaremos a explicar cómo surgen los reinos cristianos y una vez que ya tengamos un desarrollo medianamente amplio de esos reinos, una explicación medianamente amplia de esos reinos, abordaremos el final de la cultura musulmana en la península ibérica.